Te saludo, ese es el video para sustentar la actividad tarea 5, donde cogemos una señal de audio de entrada y la pasamos por cuatro diferentes efectos de guitarra. Uno de ellos es el delay, el trémolo, el flanger y el distortion. Eh, Vamos a explicar este circuito. Bueno, la señal de entrada pasa por estos cuatro efectos, cada efecto tiene una ganancia y de esa ganancia va un sumador. Y ahí va un efecto que llama reverberación y luego va un efecto que llama panorama para luego ir a la salida. Tenemos un osciloscopio que me está mostrando la señal en el tiempo de cada una de las gráficas y acá tenemos un analizador de espectro. Este me muestra es la señal en frecuencia. Vamos a mirar cada uno de los efectos internamente. Bueno, este es el delay. Aquí tenemos la entrada de la señal, pasa por una ganancia 1, y luego va un sumador y esa misma señal pasa por dos señales de retardo, cada una tiene una diferente tipo de ganancia. Luego esa señal se combina con la señal de entrada y va a una señal de salida. Eso es lo que genera el efecto de delay. Bueno, aquí tenemos el trémolo. El trémolo es una señal de entrada que pasa por un multiplicador y a su vez esa misma señal va a un sumador. En el multiplicador recibimos una señal senoidal. La salida de ese multiplicador se suma con la señal de entrada y luego una señal de salida. Eso lo que hace es un efecto de vibración que se puede apreciar en el espectro del tiempo. Bueno, aquí tenemos el flanger. El flanger es, por medio de un sumador, metemos una señal senoidal con una constante de 1 para que esa señal no se me aumente la amplitud. Y eso va a un bloque donde recibe esa señal senoidal para generar un delay con respecto a una señal de entrada. Ese delay se hace en la frecuencia. La salida de este bloque va a un sumador donde recibe la señal procesada con la señal de entrada. Después va a la salida. Bueno, aquí tenemos el efecto de distorsión. Ese se hace por medio de un bloque de saturación. Eso lo que hace es simplemente saturar la señal dependiendo de unos valores en cuanto a la parte positiva de la parte negativa. O sea que la onda simplemente se va a mover. La señal de entrada simplemente va a tener una amplitud que se va a mover entre esos dos valores. Bueno, vamos a hacer una simulación. En este momento todas las ganancias están en 1. Vamos a ver cómo suena. Esperemos que cargue el archivo. Aquí señalamos todas las señales. Aquí se puede ver el espectro, el analizador de espectros, el time scope. Esperemos que cargue bien. Ahí están todas las señales. La señal original, el delay, el trémolo, el flanger, el distortion, el reverb y el panorama. La máquina no me da para más. Bueno, como ha sido tan difícil pues reproducir el archivo, entonces pues ahí ya se reprodujo. Tenemos el osciloscopio y aquí en amarillo tenemos la señal original, en azul el delay. Se puede apreciar que la señal azul está un poquitico más retardada, ¿no? Vamos a apreciar otra gráfica. Aquí tenemos la señal de trémolo con respecto a la original. La original es la amarilla, la trémola es la naranja. Y podemos ver la vibración, como eh, se parece un efecto de vibrato. Aquí tenemos el flanger, vemos cómo la señal inicia con una amplitud grande, luego va disminuyendo, luego se vuelve grande. Obviamente esta señal depende de la señal de entrada. Aquí tenemos la señal de entrada. Entonces miramos que la señal de entrada aquí pega con una amplitud, va ampliando, se va aumentando y el flanger pues va copiando eso pero con una especie de retardo. Para la señal distorsionada aquí podemos ver la señal original que es la amarilla y la distorsionada es un tipo de lila.
Vemos que tiene una amplitud definida de un lado positivo a un lado negativo y siempre es constante dependiendo obviamente de la señal de entrada. Pues aquí tenemos la reverberación, vamos a quitarla para mirar la señal original. Ahora la vamos a introducir y vemos que hay una especie de amplitud eh, que da un efecto de eco o como si estuviera en un salón vacío. Entonces hace que el sonido se amplíe. Y aquí tenemos el panorama y podemos ver que la señal parece que se moviera de un lado a otro por los cambios de amplitud. Como podemos ver aquí la señal original todavía sigue sonando y él aquí en el panorama se cae, generando el efecto como si se moviera de un lugar a otro. En un sonido estereofónico lo podríamos ver como si se moviera del lado izquierdo al lado derecho. Bueno, eso es todo con respecto al cumplimiento de esa actividad. Muchas gracias.